El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso estamos de nuevo con nuestro programa Razones para la Fe. Un lunes tranquilo y bueno, aquí con ganas de compartir con ustedes este tema. Siempre contando los días para que llegue un nuevo lunes y podamos estar aquí con nuestros oyentes habituales y los nuevos que se van incorporando semana tras semana a nuestro programa, gracias a Dios, y con el interés de escuchar sobre los temas que ustedes mismos van proponiendo y los que nosotros también vamos formulando aquí, lunes tras lunes. El lunes pasado tratamos el legalismo, la distorsión del evangelio, y estuvo muy movido, ¿no? Hubo muchos comentarios, estuvo interactivo. Sí, sobre todo por las redes, ¿no? Sí. Hay que recordarle a la gente que también, si quiere, puede llamar aquí a los teléfonos, porque nos hemos vuelto exclusivamente concentrados en las redes, porque ahí está donde está la participación mayor. Pero pues habrá personas que quieren también llamar por la línea abierta, así que pueden hacerlo al 338-3589 y al 338-3598. Muchos comentarios quedaron como dentro del tintero, pero es que por tiempo no fue fácil. Así que los que podemos, bueno, en este caso tú los contestas, tú aclaras dudas, pero sí, se nos quedaron muchas cosas por mencionar, pero pues tratamos de mencionar lo que más podemos, va a ser inevitable en todos los temas que haya cosas que no podemos abordar, porque de todos modos el tratamiento es sintético, siempre es sintético. Pero de todas formas agradecemos la audiencia. Qué rico, qué bendición poder saber que siempre nos están acompañando. Gracias a Edgar y a Miriam Quijano, que están siempre ahí frente al cañón, a Oscar Mauricio Archila, está Daniel Jurado, está Liliana Pulido, está Olga Ducuara, Marta Roa, Juan Pablo González, está Ligia Ruiz, Marta Saavedra, Mauricio Rojas, Alejandra Sánchez, Hilda López. Bueno, qué bendición poder contar con un grupo de personas tan numeroso. Vamos al grano, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es cristianismo, mesianismo y judaísmo, las razones del auge de las iglesias judío-mesiánicas. Sí. Un tema muy necesario en nuestros días y que tristemente lo vemos, de pronto lo escuchamos y vemos que personas que se trasladan de estas iglesias judío-mesiánicas, de nuestras iglesias cristianas a las iglesias judío-mesiánicas, bueno, eso vamos está a tener claridad en este tema. ¿Qué tan real y qué tan fuerte es el vínculo entre el judaísmo y el cristianismo? Sí, esa es la pregunta obligada para iniciar. Bueno, el vínculo es real. Comencemos respondiendo a la primera parte, porque hay dos cosas que me preguntas. ¿Qué tan real y qué tan fuerte? Bueno, lo primero es que es muy real. Las raíces cristianas son judías. El vínculo que existe entre el cristianismo y el judaísmo es tan evidente que no puede ser negado por nadie que tenga tres dedos de frente. Sí. Judíos y cristianos compartimos gran parte de nuestras escrituras sagradas. De hecho, todo el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj. Asimismo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue judío, tanto racial como culturalmente, y no renegó nunca de esta condición. El apóstol Pablo, que fue y la iglesia, no solamente el apóstol Pablo, sino la iglesia apostólica original era toda de judíos, los 12 apóstoles eran judíos, la iglesia durante un buen tiempo era de mayoría judía, y pues el apóstol Pablo, que es tal vez el que nos ha legado la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, también era judío y para más señas fariseo, educado a los pies de Gamaliel. Entonces yo creo que es una estupidez, perdón la palabra, tratar de negar nuestras raíces judías. El vínculo es evidente y el apóstol Pablo deja constancia de él en los capítulos 9 al 11 de la epístola a los Romanos, que es tal vez la epístola de mayor profundidad teológica en el Nuevo Testamento, y estos tres capítulos son la porción tal vez dentro de la epístola
que llega más lejos en profundidad teológica. Y comienza diciendo el apóstol Pablo esto en el versículo 1 del capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Ahora oído lo que dice. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Entonces yo creo que aquí queda fuera de toda discusión el vínculo y la raíz que tenemos. Es real, es un vínculo real. Ahora, ¿qué tan fuerte es? Eso sí es lo que está en discusión. Eso creo que es lo que podemos, en lo que vamos a detenernos en lo que sigue del programa, a ver qué tan fuerte es, si nos obliga de manera incondicional con los judíos, o si, a pesar de ser un vínculo real, de todos modos, hay aspectos en que debemos ser críticos, tal vez, hacia el judaísmo desde el punto de vista religioso. Bueno, miremos en el desarrollo del programa a qué conclusión vamos a llegar. Eso es lo que vamos a tratar de establecer. Son entonces más bien secundarias y marginales de pronto las diferencias entre el cristianismo y el judaísmo. Eso han querido algunos amigos de Israel hacernos notar. Hay algunas personas dentro del cristianismo que en los últimos años han valorado tanto el vínculo que tenemos con los judíos, que han tratado de dar a entender que las diferencias realmente entre judaísmo y cristianismo son más bien triviales, son marginales, son periféricas, que no obedecen a algo esencial. Pero aquí estas personas dirían que el vínculo es muy fuerte, es tan fuerte que prácticamente las diferencias son de fachada, son de maquillaje. Pero aquí creo que tenemos que empezar a establecer cosas claras y puntuales. No es tan cierto que las diferencias sean marginales y secundarias. Hay diferencias de fondo, hay diferencias que no son negociables y que no nos permiten tener una comunión con los judíos como la podemos tener con los demás cristianos. Eso creo que es importante. Mira, es cierto, Jesucristo fue judío, nuestro Salvador fue judío tanto racial como culturalmente, pero él, siendo judío y sin renegar del judaísmo ni mucho menos, sí fue, como lo puede constatar cualquier persona que lea el Nuevo Testamento, los Evangelios, fue un incisivo crítico del judaísmo de su época. Cristo fue un crítico del judaísmo, procuró reformarlo, procuró retornarlo a su esencia, a sus motivos, a sus propósitos originales, y lo que él pretendía era perfeccionar y cumplir en su propia persona y en sus actos todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba, pero que los judíos actuales no reconocen que se ha cumplido. Esa es la gran diferencia entre los judíos y nosotros. Ahí comienzan las diferencias que hacen que no podamos afirmar que este vínculo es tan fuerte que realmente pasemos por encima. Sí, no es importante, nuestras diferencias son triviales. No vamos tan lejos. Reconocemos el vínculo, pero no vamos tan lejos en ese aspecto. Sí, muy cercanos, muy juntos, pero no revueltos. Mira que el apóstol Pablo, ahora que recuerdo, él dice algo en la epístola a los romanos, en los capítulos que acabé de mencionar, del 9, 10 y 11, él dice en el versículo 28, que con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Sí. Para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios, por causa de los patriarcas. Mira que ahí él juega con ambas, con las cosas que nos distancian, son enemigos de Dios, dice. Sí. Y la iglesia no está llamada a ser enemiga de Dios, así que en eso no podemos estar con los judíos. Pablo dice que son enemigos de Dios, pero que en otro sentido, teniendo en cuenta la elección que Dios hizo, que las elecciones, cuando Dios elige a alguien, esas elecciones son irrevocables, lo dice en el versículo siguiente, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Entonces, por cuenta de la elección de Dios, desde la óptica de Dios, los judíos, a pesar de las cosas que tenemos que señalarles y que no nos permiten tener comunión con ellos, de todos modos son amados por Dios, y eso es lo que nos debe llevar a balancear el cuadro y a tener la perspectiva moderada, equilibrada. Son el pueblo escogido. Sí, Dios los ama.
pero pienso que los ama y también los tolera. Claro, lo han rechazado. Vamos a ir especificando eso con más precisión sobre la marcha. Bueno, esto se está poniendo interesante. ¿Cómo se explican las hostilidades históricas entre cristianismo y judaísmo? Sí, las hostilidades han existido indudablemente. Todo lo que hemos dicho hasta ahora suena muy bonito, pero la verdad es que la historia registra a lo largo de estos 2000 años la gran mayoría hostilidades abiertas o veladas, de parte y parte. Fíjate que las hostilidades no las inició la Iglesia, sino las iniciaron los judíos. Sí. Los judíos fueron los que comenzaron la persecución contra los cristianos en cabeza de los apóstoles. Y recordemos que fue un fariseo el que inició las hostilidades, de nombre Saulo de Tarso, que después fue víctima de las mismas persecuciones que él inicialmente propició, porque Saulo, y no solamente él, el judaísmo en general, los dirigentes del judaísmo comenzaron a perseguir a los cristianos. Recordemos que a Santiago lo ejecutaron ellos a instancias de los dirigentes judíos, el rey Herodes, o el rey Agripa más exactamente, que era uno de los de la dinastía de los Herodes. Él ejecutó a Santiago, a Pedro lo encarceló. Entonces las hostilidades las iniciaron los judíos realmente contra la Iglesia. Lo que pasa es que en principio la Iglesia era una minoría, pero cuando llegó de manera masiva no solamente a los judíos, sino que se comenzaron a convertir de manera masiva a gentiles, y la Iglesia llegó a ser en su gran mayoría gentil. Inicialmente había sido en su gran mayoría judía, después gentil. Pues los gentiles como que después cobraron las afrentas y ellos se convirtieron en los perseguidores. Hubo muchos enfrentamientos entre judaísmo y cristianismo al comienzo, y cuando los judíos, la Iglesia gentil se volvió fuerte, y de pronto el imperio también, en cabeza de Constantino, declaró ser cristiano, pues entonces estuvo en una posición de fuerza y de poder que le permitió fomentar las persecuciones contra el judaísmo, que se han alimentado de una idea falsa, el antisemitismo, del que hemos hablado aquí, porque es que todos los temas que hemos tratado están relacionados. ¿Te recuerdas que hablamos del conflicto del Medio Oriente? Pues ahí están involucrados los judíos, como por lo menos desde el punto de vista político. Enfrentamiento Israel-Palestina. Sí, en el legalismo también, la ley viene del Antiguo Testamento. Así que todos los temas aquí están, los últimos tres por lo menos, están bastante relacionados. Y te decía que fue el antisemitismo que comenzó a encontrar espacio en la Iglesia, apoyado en una idea que es una idea descabellada, que los judíos son deicidas, es decir, son asesinos de Dios. Es cierto que ellos en gran medida fueron responsables de instigar a Poncio Pilato a que crucificara a Cristo. Ese era el plan de ellos. Pero la verdad es que decir que hay un pueblo que fue especialmente culpable de la crucifixión de Cristo me parece algo que no tiene fundamento real, porque también si vamos a apoyarnos en ese tipo de representatividad, pues los gentiles también estábamos representados en Poncio Pilato. Poncio Pilato allí estaba también pronunciándose y él era gentil. Así que los gentiles también estamos tipificados en Poncio Pilato, así como los judíos estaban tipificados en los sumos sacerdotes de Caifás y Anás, que fueron los que propiciaron y conspiraron para llevar a Cristo a la muerte. Así que esa acusación de deicidas, si bien dio lugar al antisemitismo que se reflejó en las cruzadas se persiguió mucho a los judíos, la Iglesia los persiguió, la Inquisición también lo hizo, y pues no podemos dejar de mencionar el holocausto nazi del siglo pasado. Pues ese antisemitismo fue una actitud que realmente no tenía un fundamento verdadero y que va en contra de las conductas que Dios ordena para la Iglesia, que no es que seamos perseguidores, sino que más bien si somos perseguidos, pongamos la otra mejilla. ¿Listo? Volvemos con nuestro tema de hoy: cristianismo, mesianismo y judaísmo, las razones del auge de las iglesias judío-mesiánicas. En nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Estamos emocionados porque vemos que nos están escuchando desde Sogamoso, Boyacá. Gracias por escucharnos. Panamá. También. Está Marta Saavedra. Lala y Manuel, sí. Imagino, ambos. Marta Saavedra está desde New Jersey. Sí, Marta Saavedra. Probablemente
Estamos viendo a ver si la visitamos por allá, Marta Saavedra, por allá en octubre, ya estaremos viendo. Tenemos una invitación a propósito, pues ya lo puedo hacer público porque ya la acepté, es una invitación nuevamente este año para ser uno de los conferencistas, de los 3 conferencistas hispanos de la 21ª Conferencia Nacional de Apologética en Charlotte, Carolina del Norte, en el South Evangelical Seminary. Es una institución de mayor prestigio, sobre todo en el campo apologético, y tengo el privilegio y la gran honra de estar alternando con el doctor Antonio Cruz de España y con el pastor Juan Valdés, que también es un gran apologista allí en Miami. Así que pues les cuento a nuestros oyentes que vamos a estar visitando Charlotte en la segunda semana de octubre, y a Marta que probablemente vayamos a estar también yendo a visitar una iglesia, un pastor amigo de Oscar López allí en Nueva York, sí, en New Jersey, exactamente. Pero en fin. Pero es emocionante saber que nos están escuchando desde tantos lugares. Así Qué es. bendición. De otros estados, creo que Oklahoma. Tennessee, ¿te acuerdas que también tenemos nos están escuchando? Qué bendición. Y hay preguntas, creo que están formulando aquí en el chat. Mira, Ligia Ruiz, de Sogamoso, Boyacá, dice: siempre he tenido la curiosidad por saber a quienes se les llama judíos marranos. Como sé que los judíos mesiánicos no son considerados judíos por el Estado de Israel, cabe hacer la pregunta si son llamados así por aceptar a Jesucristo y al Nuevo Testamento, y quién les da ese trato ofensivo. Bueno, marranos es un nombre que recibieron durante la Edad Media, sobre todo los judíos de España. El judaísmo arraigó muchísimo en España. Los judíos sefardíes se establecieron bastante en la península ibérica, así como otra rama de los judíos, los askenazís, se establecieron más bien en Alemania. En España fueron perseguidos, la Inquisición los persiguió y los forzaron a proceder a tener conversiones masivas. Entonces muchos judíos, para evitar la persecución, decían convertirse al cristianismo, y así los dejaban tranquilos, y estos eran los llamados marranos, ¿no? Los judíos que se convertían al cristianismo. Sí, obviamente, como el término lo indica, es un término peyorativo, ¿no? Pero muchos de ellos no lo hacían realmente, sino que aparentaban convertirse al cristianismo, pero seguían practicando sus costumbres judías de puertas hacia adentro. Por eso, una de las maneras en que los inquisidores trataban de ubicar a los judíos en España era mirar las chimeneas. Si las chimeneas no mostraban humo durante el sábado, ellos empezaban a sospechar que eran judíos marranos, porque el sábado ellos pues no hacían trabajos, entonces ese día pues no se veía la leña allí quemándose, y era una manera en que los identificaban, fíjate. Pero sí, ese es el nombre que reciben los judíos que durante la Edad Media fueron obligados prácticamente a convertirse al cristianismo. Las conversiones obligadas, como todos los oyentes se lo imaginarán, no son muy confiables, ¿no? Sí. Siempre pueden ser una apariencia. Estábamos hablando de las hostilidades históricas entre cristianismo y judaísmo. ¿Tú crees que siguen teniendo vigencia hoy estas hostilidades? No, yo creo que después del Holocausto nazi ha habido una revisión de las actitudes y de la culpabilidad que la Iglesia pudo tener con su silencio, con su acción, con sus acciones o con sus omisiones, para que se pudiera dar algo tan terrible como lo fue el Holocausto nazi en Alemania, que era una nación además nominalmente cristiana, por lo menos luterana. Sí. Entonces, eso obligó a que la Iglesia revisara sus raíces, y ya hoy por hoy creo que esas hostilidades están mandadas a recoger. Ya en la actualidad, si bien todavía seguimos teniendo conflictos armados por causas por lo menos religiosas a primera vista, porque no crean todos los oyentes que todos los conflictos armados por causas religiosas son realmente por causas religiosas. Hay razones políticas que tienen más peso, razones económicas que se disfrazan de aspectos religiosos para exacerbar más los ánimos y llevar a los combatientes y a los grupos a comprometerse a un grado pues completo, porque la religión es tal vez de lo más preciado de las personas. Pero bueno, digamos que en Gracia y Discusión todavía hay enfrentamientos por causas religiosas, pero cada vez en el mundo moderno esto es más mal visto. Y el ideal de tolerancia que nos trajo la modernidad
hace que estas cosas sean cada vez más distantes. Además, como te digo, la revisión que se ha emprendido por cuenta de la Iglesia, de la Iglesia, cuando digo la Iglesia no solo me refiero a la Iglesia evangélica, me refiero a la Iglesia católica, a la Iglesia ortodoxa, todas las grandes vertientes cristianas han revisado su actitud, han reconocido, se han dado golpes de pecho, han pedido perdón, porque de un modo u otro, por omisión o acción, promovieron el antisemitismo, y creo que hoy, gracias a Dios, ya no estamos en la misma tónica, y que no tienen vigencia, que era la pregunta que me hacías, no tienen ya vigencia las razones de estas hostilidades. Realmente nunca la tuvieron, pero durante un tiempo se creyó que la tenían. Hoy ya no se cree, a no ser los grupos neonazis, que son gente pues loca y definitivamente extremista. Sí. Bueno. Siguen teniendo, bueno, hablando de las hostilidades, bueno, ya dijiste que se mantiene de alguna manera. ¿En qué consiste las iglesias judeo-mesiánicas? Bueno, aquí le respondemos entonces una pregunta que nos estaba haciendo uno de las personas que tenemos en sintonía, que es Juan Pablo González. Él por el chat de Facebook preguntó lo mismo, ¿qué son los judíos mesiánicos? Entonces ahora llegó el momento de responder, ¿cuáles son las iglesias judeo-mesiánicas? Bueno, las iglesias judeo-mesiánicas son iglesias judías, ante todo, de ahí su nombre inicial, pero tienen también el complemento, judeo-mesiánicas. Esto significa que son iglesias, primero que todo, de judíos, que han reconocido finalmente que Jesucristo es en efecto el Mesías, largamente esperado por Israel. En conexión con esto es que diseñamos el tema de hoy, ¿no? Sí. Porque las iglesias judeo-mesiánicas están creciendo, cada vez son más conocidas. Fíjate que Juan Pablo seguramente ha escuchado de ellas y nos estaba preguntando por ellas para definirlas mejor. Y es porque están creciendo, están encontrando más repercusión y se están volviendo más conocidas en el medio religioso de nuestro país. Sí, y eso es lo que nos llevó a abordar este tema, ¿no? ¿Son cristianos los judíos mesiánicos? Sí, los judíos mesiánicos son cristianos, indudablemente. Creen que Jesucristo es el Mesías, y esa es la creencia fundamental del cristianismo, que Jesucristo es el Mesías. Lo que pasa es que a veces, dentro de lo que los judíos entienden por Mesías, no está incluido un elemento que es esencial a la condición mesiánica de Cristo, y es la divinidad. Cristo es el Mesías, y como tal es Dios. Hay judíos que están dispuestos, dentro del judaísmo mesiánico, por lo menos en el primer siglo, se llamaban ebionitas, estaban dispuestos a reconocer que Jesucristo era el Mesías, pero no le estaban dispuestos a reconocerle la divinidad, y eso es un gran problema desde el punto de vista doctrinal. Aquí uno sí tendría reservas para reconocerlos como cristianos, pero creo que los judío-mesiánicos de hoy, por lo menos todos los que yo conozco, son judíos que le reconocen a Cristo la condición mesiánica y que le reconocen también su divinidad. Así que como tales tendríamos que decir que son cristianos, y por lo tanto son nuestros hermanos en la fe. Vea, pues, ¿es malo o bueno que los cristianos evangélicos se trasladen a estas iglesias judío-mesiánicas? Sí, pues a ver, puede ser en principio indiferente. Pero contéstame primero esto. ¿En qué consisten exactamente las iglesias judío-mesiánicas, para ver si es bueno o es malo el traslado de los cristianos a esas iglesias? Bueno, ya he dicho que son iglesias de judíos que creen en Jesucristo como el Mesías, y como tales, pues no habría nada de malo en que alguien se congregara allá. Si son hermanos en la fe y son iglesias en principio de sana doctrina, no habría ningún problema con ello. Por lo tanto, creo que hay que considerar otras circunstancias para determinar si es bueno o es malo. ¿Y por qué tanto auge de las iglesias judío-mesiánicas en la actualidad? Bueno, el auge del que venimos hablando está condicionado por varias cosas. Primero, que con el redescubrimiento por parte de la Iglesia de las raíces judías del cristianismo, hay personas que se han vuelto amigos de Israel irrestrictos, por decirlo de alguna manera. Ahora,
ser amigos de Israel es una postura mucho más bíblica que el antisemitismo. Quiero dejarlo establecido. Pero una amistad irrestricta, es decir, sin condiciones, con el pueblo de Israel puede ser inconveniente. Y eso es lo que en buena parte de la Iglesia ha estado promoviendo hoy. Como dije, no es que sea malo, pero hay que tener ciertas salvaguardas para no llegar a los extremos, ¿no? Porque entonces, por cuenta de esta amistad con Israel, muchos creyentes llegan a desarrollar una admiración por las prácticas y por los rituales religiosos ceñidos a la ley mosaica del Antiguo Testamento que los judíos practican, sí, que los impulsa a unirse a las iglesias judeomesiánicas en donde se siguen practicando estos aspectos de la ley, porque ellos dicen, tenemos ambas cosas, tenemos las prácticas rituales de los judíos del Antiguo Testamento, y tenemos también la creencia en Cristo como Mesías. Entonces, por el hecho de poder tener las dos cosas, entonces eso los impulsa a unirse a las iglesias judeomesiánicas. A veces se creen más judíos que los mismos judíos, ¿no? Los cristianos evangélicos. Algunos cristianos evangélicos que se trasladan a las iglesias judeomesiánicas se vuelven más judíos que los judíos, o como se dice por ahí, más papistas que el papa, que es el término para referirse a alguien que termina siendo más comprometido y más celoso con algo que su propio maestro, en un momento dado. Sí, esa es la razón, esa es la razón de fondo que está llevando a creyentes evangélicos, una amistad con Israel que termina cautivada por los rituales judíos y por la ley, y que no tiene en cuenta que esto es parte del Antiguo Testamento, y que esto en cierta medida cae dentro de lo que hablamos el programa pasado, legalismo. Sí, y pues muy religiosos, me parece. Sí, hay varias motivaciones que mencionaremos tal vez un poquito más adelante. Está Jaime Iván Torres reportando sintonía, también Luis Fernando Bustos dice, pastor, escuchando como siempre sus conferencias, con tan profundos análisis. Olga Beatriz dice, aquí escuchando y aprendiendo. Paula Trejos dice, ¿cuál es la percepción social de los judíos mesiánicos ante los demás judíos? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, hasta donde yo he podido observar, el judío mesiánico se vuelve un apóstata del judaísmo, ¿no? O sea, el judío ortodoxo mira al judío mesiánico como un traidor. Y te lo digo no con palabras fuertes. Esta palabra la saqué del título de un libro escrito por el rabino, bueno, no era rabino inicialmente, por el judío Stan Telkin. Él escribió un libro en el que cuenta cómo su hija se convirtió al cristianismo. Y el título del libro es, con signo de admiración, Traicionado. Porque así fue como se sintió él cuando su hija se convirtió al cristianismo. Por lo tanto, para un judío ortodoxo, los judíos mesiánicos son traidores, son apóstatas del judaísmo original. Y creo que eso condiciona también la manera como un judío mesiánico mira a un judío ortodoxo. Lo mira con cierto recelo porque es un perseguidor que los sacan de la comunidad de Israel. Sí, claro. Los pueden llegar a excomulgar y a someterlos al ostracismo social. Entonces, pues, eso hace que un judío mesiánico tampoco, por instinto de conservación, sea muy abierto a la relación con quienes lo han marginado y quienes lo han relegado y sacado de la comunidad étnica a la que pertenecen. Sí. Dani Cortés dice, en la universidad tuve un compañero de clase que era judío mesiánico. Yo le regalé un libro basado en Romanos. Lo que yo no sabía es que según lo que él me dijo, ellos creen en Jesús, pero no en las epístolas de Pablo. Argumentan que Jesús dijo que no venía a quitar la ley sino a hacerla cumplir. ¿Cómo podemos equilibrar el significado de este versículo? Ellos no aceptan el nuevo pacto. Pregunta Dani. Mira, estás diciendo una imprecisión, no te dijo una imprecisión tu amigo, que Jesucristo no vino a abrogar la ley, de acuerdo, pero tampoco vino a hacerla cumplir. Él vino a cumplirla él mismo. Es que la ley la cumple Cristo. Todas las prescripciones rituales, ceremoniales que estaban previstas en los 5 primeros libros de la Biblia, los cumple Cristo. Por eso es que Él dice que Él no vino a abrogarla, Él vino a cumplirla. Él mismo la cumple. No es que Él vino a obligar a que la iglesia la cumpla. Él la cumple. Al cumplirla, el cristiano confía en Cristo y en sus méritos. Por lo tanto, todos los cristianos hemos cumplido la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo la hemos cumplido.
Él nos sustituyó y Él la cumple. Por lo tanto, todas las prescripciones legales del Antiguo Testamento, de tipo ceremonial, ritual, cultural, no tienen vigencia para la Iglesia. Lo único que se mantiene en pie son las prescripciones morales, es decir, para decirlo de manera más sencilla, los 10 mandamientos. El decálogo sigue vigente para la Iglesia. Todos los demás aspectos de la ley quedaron sin vigencia. Y es la primera vez que escucho, bueno, es posible que existan más de una comunidad judía mesiánica de ese estilo, pero los amigos que yo tengo judío-mesiánicos, porque tengo amigos o conocidos judío-mesiánicos con quienes me llevo bien, no menosprecian a Pablo. Ellos consideran todo el Nuevo Testamento inspirado, así que esta variante o esta facción del judío-mesianismo a la que pertenece tu amigo, creo que está por fuera del judaísmo mesiánico ortodoxo, porque los judíos mesiánicos ortodoxos reconocen a Pablo, aunque Pablo es su espina en el costado, hay que decirlo. Sí. Finalmente, ¿es bueno, es malo que los cristianos evangélicos se trasladen a estas iglesias judío-mesiánicas? Pues mira, hace un momento dije que no había nada de malo en la medida en que si un judío reconoce a Jesucristo como el Mesías, es mi hermano en la fe, y como tal, yo, si me congrego en una iglesia de hermanos en la fe de este carácter, pues no estoy cometiendo nada equivocado. Pero es inconveniente. Te voy a decir por qué es inconveniente, las razones por las cuales me parece inconveniente. Las iglesias judío-mesiánicas, como su nombre lo indica, están concebidas para presentar el evangelio a los judíos y no a los no judíos. No los gentiles. Exacto, los gentiles o no judíos, quienes por no proceder del contexto cultural de los judíos no entendemos a veces muchas de sus prácticas, que dicho sea de paso, no son, si leemos bien a Pablo, no son en realidad pertinentes para un cristiano no judío, todas las prácticas de los judíos. Así lo advierte el apóstol de muchas maneras, por eso decía que Pablo de Tarso termina siendo la espina en el costado de muchas de las pretensiones de los judíos mesiánicos. Basta leer epístolas como Romanos y Gálatas con especialidad para darnos cuenta de esto. Mira, francamente, un cristiano no judío se ve fuera de lugar, practicando los rituales de los judíos en una iglesia judío-mesiánica. Lo cual explica por qué muchos de los rabinos que pastorean estas iglesias se ponen en muchos trabajos y frecuentemente con argumentos muy traídos de los cabellos para tratar de convencer a los cristianos no judíos que los visitan eventualmente de sus presuntos nexos y ancestros judíos, de los cuales hasta ese momento no serían conscientes. A mí me han dicho que incluso con mi apellido Rojas, que a mí me parecía siempre más colombiano que quién sabe qué, hay investigaciones que han metido el apellido Rojas y que dicen que Rojas es un apellido judío, de los judíos marranos. A mí eso me tiene sin cuidado, y la verdad es que yo me he criado como mi cultura es la de un gentil. Para mí es anecdótico si se me pudiera mostrar en el árbol genealógico que desciendo de un judío, eso no me hace judío. Yo he vivido como gentil, me formé en una cultura gentil, por eso me parece que es un poquito absurdo y hasta ridículo acudir a estas cosas, pero hay gente que le inflan un poco el ego con este tipo de vinculaciones, de decirte que tú tienes ancestros judíos, y eso los termina cautivando aún más para que se vuelve una obsesión. De hecho, hemos conocido personas que están como a la casa de todo ese tipo de información, de tipo judíos, si tu apellido viene de allá, al punto que hasta se trasladan a Israel, van a aprender el idioma, todo, es una obsesión. Ya llegaremos a eso, porque eso ya no me parece inconveniente, eso ya me parece equivocado. Pero mira, hay una segunda razón por la cual me sigue pareciendo inconveniente. Todavía no lleguemos a la razón por la cual me parece equivocado. La razón por la que me parece también inconveniente es que es el peligro de que los evangélicos que se adhieren a iglesias judío-mesiánicas se contagien por igual del orgullo de raza que ha caracterizado en gran medida al pueblo judío en buena parte de su historia. El apóstol Pablo también denunció y censuró de muchas maneras este orgullo en sus inspirados escritos. Por eso, ¿cómo lo podría decir de otra manera? Te lo podría decir de este modo: muchos evangélicos que se trasladan a iglesias judío-mesiánicas comienzan, y eso lo he experimentado, a mirar desdeñosamente y por encima del hombro a sus antiguas congregaciones, llegando a descalificarlas en el peor de los casos, o a mirarlas de manera condescendiente, como un adulto maduro que mira a un niño que no madura. Ese es un problema, porque termina constituyéndose dos categorías de cristianos: los de primera categoría, que serían supuestamente los judío-mesiánicos,
Y los de segunda categoría, que seríamos los cristianos pertenecientes al resto de denominaciones históricas del cristianismo. Y eso fue algo contra lo cual Pablo luchó arduamente durante todo su ministerio apostólico. El orgullo de raza, te voy a decir en qué se manifiesta particularmente, porque nos queda muy poco tiempo. El orgullo de raza se manifiesta en esto, y ustedes lo van a ver en judíos mesiánicos, en el hecho de llegar a conocer el idioma hebreo bíblico y poder así leer el Antiguo Testamento en su lengua original, y proceden luego a hacer ostentación de interpretaciones originales, y muy particulares, casi en contravía a lo que se ha creído dentro de la Iglesia, de pasajes bíblicos que solo estarían al alcance de quienes entienden hebreo. Y se fomenta así una actitud de hermetismo, de esoterismo, la que caracteriza a los círculos cerrados de especialistas. Esto, más que esclarecer, lo que llega es a confundir las cosas. Sí, total. Se detienen en minucias áridas y sin provecho. Mira, pero hay creyentes judío-mesiánicos que terminan finalmente trasladándose de estas iglesias judío-mesiánicas al judaísmo ortodoxo. Y ahí sí, pues apaguemos y vamos, ¿no? Ahí es cuando yo te decía que esto ya es una equivocación. ¿Es bueno, es malo esto? Te dije que había dos razones por las cuales era inconveniente, y las acabo de escribir. Ahora, aquí te voy a decir una razón todavía por la cual más es inconveniente y termina siendo equivocado. El traslado que hacen, y eso está sucediendo, algunos judío-mesiánicos que no les parece lo suficientemente judío las iglesias judío-mesiánicas, sino que regresan al judaísmo ortodoxo, ellos están incurriendo en algo que la Biblia llama apostasía. Me da mucha pena, pero los judíos ortodoxos podemos ser amigos de Israel hasta cierto punto, pero nunca podemos olvidar que el judaísmo ortodoxo no reconoce a Jesucristo como el Mesías, sino que lo considera un impostor. Y esa creencia es la creencia central del cristianismo. Por lo tanto, por esta creencia, por esta postura contraria a la de la Iglesia, decía Pablo que son enemigos de Dios. Sí. Entonces, aquí me parece que el que retorna está retrocediendo verdaderamente y está convirtiéndose en un apóstata. Es peor que un judío ortodoxo, porque el judío ortodoxo es un inconverso desde la óptica del cristianismo, pero el judío mesiánico que retorna al judaísmo ortodoxo no es solamente un inconverso, es un apóstata. Un apóstata. Bueno, gracias Natalia Navarrete, Anayi Bellaref. Nos están escuchando desde Bucaramanga. También nos reportaron por aquí sintonía. Y nos vamos entonces... ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. Ya se acabó el tiempo. ¿Y qué vamos a tratar el próximo programa entonces? Te voy a preguntar. Bueno, tenemos aquí varias cosas. Déjeme mirar aquí rápidamente y les cuento qué tenemos para próximos programas. Es que me cogieron aquí fuera de base, no sabía que estuviéramos ya tan pronto para terminar. Mira, aquí tenemos algunos temas. Escojamos uno de una vez aquí. Yo tengo los extraterrestres, los pactos, es un tema interesante, los extraterrestres, los pactos, es decir, la ley de la siembra y la cosecha de la que se abusa tanto. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? Los pactos. Bueno, vamos entonces a tratar el de los pactos. El próximo programa estaremos hablando de los pactos, la ley de la siembra y la cosecha y todos los cristianos que promueven este tipo de transacciones con Dios. Un abrazo, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.